A los 67 años, cuando muchos artistas optan por el silencio elegante y las entrevistas medidas, el nombre de Manuel Mijares volvió a estallar en titulares que nadie esperaba. 5 cantantes, 5 nombres, y una palabra que incendió las redes: odio. Es posible que uno de los intérpretes más románticos y diplomáticos de la música en español haya decidido romper décadas de prudencia para señalar públicamente a colegas del medio. ¿O estamos frente a una historia construida para generar impacto, clics y polémica? En las últimas horas, múltiples portales y videos han asegurado que Mijares, conocido por su trayectoria impecable y su imagen serena, habría confesado quiénes son los 5 cantantes que más detesta. Una declaración que, de ser cierta, cambiaría por completo la percepción pública de un artista que siempre ha evitado confrontaciones directas. Pero aquí no vamos a repetir titulares sin fundamento. Vamos a ir al centro del asunto. Vamos a analizar qué dijo realmente, en qué contexto, qué versiones circulan y qué parte de esta historia es realidad y qué parte es exageración mediática. Porque cuando se trata de una figura como Manuel Mijares, con más de 4 décadas de carrera, premios, giras internacionales y una reputación construida con disciplina, cada palabra pesa, y cada silencio también. Hoy vamos a separar los hechos de la especulación. Vamos a revisar su historial de declaraciones públicas, su relación con otros artistas del medio y el origen exacto de esta supuesta lista de 5 nombres. La pregunta no es solo si odia a alguien. La verdadera pregunta es quién gana cuando se instala esa narrativa. Esta historia no es simplemente sobre enemistades. Es sobre reputación, industria, estrategia mediática y el precio de la fama cuando se cruza con el sensacionalismo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es lo que muchos están repitiendo. Antes de aceptar como verdad que Manuel Mijares haya señalado públicamente a 5 cantantes como los que más odia, es necesario entender quién es realmente el hombre detrás de la voz. Manuel Mijares nació el 7 de febrero de 1958 en Ciudad de México. Su carrera profesional despegó en la década de los años 80, cuando su potente registro vocal y su interpretación romántica comenzaron a distinguirlo en una industria altamente competitiva. Desde entonces, construyó una trayectoria basada en constancia, disciplina y una imagen pública prudente. A lo largo de más de 4 décadas, Mijares ha sido reconocido por mantener una postura elegante frente a conflictos mediáticos. Incluso en momentos personales complejos, como su divorcio de Lucero, ambos optaron por un discurso público respetuoso, evitando ataques directos o declaraciones incendiarias. Este comportamiento no fue aislado, ha sido una constante en su carrera. En entrevistas televisivas, conferencias de prensa y participaciones en programas musicales, Mijares ha demostrado un estilo comunicativo sobrio. Puede hacer bromas, puede lanzar comentarios irónicos, pero rara vez cruza la línea hacia la confrontación explícita. No existe un historial documentado de declaraciones agresivas contra colegas del medio. Además, su participación en proyectos como el exitoso concepto musical que comparte con Emmanuel ha reforzado una imagen de compañerismo y profesionalismo dentro de la industria. Sus colaboraciones no han estado marcadas por escándalos, sino por continuidad y estabilidad artística. Entonces surge una contradicción evidente. ¿Cómo encaja la idea de que haya nombrado a 5 cantantes que odia dentro del perfil público que ha mantenido durante décadas? Para responder eso, hay que revisar cuidadosamente el origen de la supuesta declaración. Hasta el momento, no existe registro oficial en entrevistas completas, conferencias verificadas ni publicaciones directas del artista donde haya pronunciado una lista concreta de los 5 que más odia. Lo que sí existe son titulares fragmentados, clips descontextualizados y narrativas amplificadas por canales que viven del impacto inmediato.
La diferencia entre una opinión crítica y una declaración de odio es enorme. Y en el mundo del espectáculo, una frase fuera de contexto puede transformarse en un escándalo en cuestión de horas. Por eso, antes de señalar culpables o repetir nombres, debemos examinar qué fue exactamente lo que dijo, si realmente lo dijo, y bajo qué circunstancias se construyó esta historia. Porque cuando la imagen pública de un artista se ha mantenido estable por más de 40 años, cualquier acusación de este tipo merece un análisis más profundo que un simple titular viral. Ahora vamos al punto más delicado, el origen exacto de esta versión. En los últimos años, ha surgido un patrón muy claro dentro del ecosistema digital del espectáculo. Titulares diseñados para provocar impacto emocional inmediato. Frases como, rompió el silencio, confesó su odio, nadie lo esperaba. Expresiones potentes que no siempre reflejan con precisión lo que realmente ocurrió. En el caso de Manuel Mijares, varios videos y artículos han utilizado fragmentos de entrevistas antiguas donde el cantante habla sobre desacuerdos profesionales, rivalidades sanas o diferencias artísticas. Sin embargo, en ninguno de los registros completos disponibles aparece una declaración textual en la que enumere 5 cantantes a quienes más odia. Lo que sí se ha encontrado son momentos en los que, con tono irónico o en contexto de conversación ligera, ha mencionado experiencias incómodas dentro de la industria. Como cualquier artista con décadas de trayectoria, ha tenido roces, ha vivido competencia intensa y ha enfrentado situaciones de deslealtad profesional. Pero convertir eso en una lista formal de odio es un salto narrativo considerable. Aquí es donde entra el mecanismo del recorte selectivo. Se toma una frase aislada, se elimina el contexto previo y posterior, se añade una narración dramatizada y se construye una historia que suena explosiva. El resultado es un producto altamente consumible, pero no necesariamente fiel a la realidad. También influye el algoritmo. El contenido que genera confrontación tiende a obtener más clics. Un titular que diga, Mijares habló sobre rivalidades profesionales, no provoca el mismo impacto que, Mijares revela a los 5 que más odia. La diferencia es enorme en términos de atracción digital. Hasta el momento, no existe una fuente oficial donde Manuel Mijares haya presentado públicamente una lista concreta con 5 nombres acompañados de la palabra odio. No hay conferencia documentada, no hay comunicado directo. No hay entrevista íntegra que respalde esa narrativa. Entonces la pregunta cambia de dirección. No es si él odia a 5 cantantes. Es por qué ciertas plataformas necesitan que esa versión exista. En la industria del entretenimiento, la polémica vende, pero cuando se trata de reputaciones construidas durante más de 40 años, la responsabilidad informativa debería pesar más que la viralidad. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿cuáles han sido realmente las relaciones profesionales de Mijares dentro del medio musical y qué conflictos comprobables han existido en su trayectoria? Para entender la realidad detrás de la narrativa, es imprescindible revisar las relaciones profesionales verificables que Manuel Mijares ha mantenido a lo largo de su carrera. Uno de los vínculos más conocidos es el que sostuvo durante años con Lucero. Más allá de su matrimonio y posterior divorcio, ambos artistas han demostrado públicamente una convivencia madura y profesional, especialmente por el bienestar de sus hijos. Después de su separación, continuaron compartiendo escenarios y proyectos televisivos sin ataques mediáticos ni declaraciones hostiles. Esa conducta contradice la idea de un artista dominado por resentimientos abiertos. Otro ejemplo sólido es su relación artística con Emmanuel. El proyecto conjunto que iniciaron hace años no solo se convirtió en un fenómeno de taquilla, sino que se mantuvo estable con el paso del tiempo. Las giras han sido extensas, exitosas y sostenidas,
algo que difícilmente ocurre cuando existen conflictos personales graves entre las figuras involucradas. Las entrevistas que ambos han concedido muestran camaradería y respeto mutuo. En el ámbito más amplio de la industria latina, Mijares ha compartido escenario con múltiples intérpretes sin protagonizar disputas públicas relevantes. Como ocurre en cualquier entorno competitivo, pueden existir diferencias creativas, desacuerdos contractuales o tensiones puntuales. Sin embargo, no hay registros documentados de enfrentamientos directos donde haya señalado con nombres propios a 5 cantantes bajo una acusación de odio. Lo que sí ha mencionado en diversas entrevistas es que la industria musical puede ser dura, que la competencia en los años 80 y 90 era intensa y que no todos los colegas fueron solidarios. Esa afirmación es genérica y contextual. No constituye una lista específica ni una declaración de animadversión personal permanente. Además, el propio Mijares ha construido una reputación de perfil bajo en cuanto a polémicas. No es un artista conocido por confrontaciones en redes sociales ni por declaraciones explosivas en programas de espectáculos. Su estrategia mediática históricamente ha sido prudente. Esto no significa que no haya tenido diferencias con nadie. Sería ingenuo pensar que una carrera de más de 40 años transcurre sin tensiones. Pero existe una distancia considerable entre haber vivido rivalidades profesionales y elaborar públicamente una lista de 5 nombres bajo el concepto de odio. Y aquí es donde la historia se redefine. Lo que parece un escándalo personal podría ser simplemente una reinterpretación amplificada de comentarios aislados sobre experiencias pasadas en la industria. La pregunta ahora es clara. ¿Estamos frente a una confesión real o ante una narrativa diseñada para provocar reacción emocional inmediata? Llegamos al punto final. Después de revisar declaraciones públicas, entrevistas completas y el historial mediático de Manuel Mijares, la conclusión es más sólida que el titular que inició esta historia. No existe evidencia verificable de que haya nombrado formalmente a 5 cantantes como los que más odia. No hay registro oficial donde presente una lista concreta acompañada de esa expresión. Lo que sí existen son interpretaciones, fragmentos descontextualizados y un ecosistema digital que transforma matices en confrontaciones absolutas. La industria del entretenimiento funciona bajo una lógica clara. La polémica genera tráfico, el tráfico genera ingresos. Y los nombres consolidados, como el de Mijares, se convierten en herramientas poderosas para activar esa maquinaria. Un artista con más de 40 años de carrera representa credibilidad. Asociarlo con un conflicto explosivo multiplica el interés inmediato. Sin embargo, cuando se analiza el comportamiento público del cantante, aparece una constante: prudencia, moderación, diplomacia. Incluso en momentos personales delicados, su discurso ha sido medido. No coincide con el perfil de alguien que publicaría una lista de odio frontal contra colegas del medio. Eso no significa que no haya vivido decepciones. No significa que no haya enfrentado traiciones o rivalidades intensas en décadas de competencia musical. Pero existe una diferencia fundamental entre reconocer experiencias difíciles y declarar enemistades absolutas ante el público. La verdadera lección de esta historia va más allá de un supuesto conflicto. Nos obliga a cuestionar cómo consumimos información. Nos invita a preguntarnos si repetimos titulares sin verificar su origen. Y nos recuerda que, en el mundo digital, una frase llamativa puede imponerse sobre los hechos comprobables. Manuel Mijares sigue siendo una de las voces más reconocidas de la música en español. Su trayectoria no se define por listas de enemigos, sino por décadas de canciones, giras y presencia constante en la industria. La próxima vez que un titular prometa revelaciones explosivas, la pregunta correcta no es quién odia a quién.
La pregunta correcta es qué parte de esa historia está respaldada por hechos y cuál responde únicamente al espectáculo. Y en este caso, los hechos hablan con más claridad que el escándalo.